Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es de Clouds. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se despertó temprano con el olor del desayuno. Nezu era un cocinero sorprendentemente bueno, algo que Izuku no esperaba considerando que lo único que lo había visto preparar antes era té. Pero, de nuevo, supuso que nadie cocinaba mucho en su oficina de trabajo, así que eso tenía sentido. Se vistió rápidamente y fue a la cocina para ver a Nezu ya poniendo la mesa. Sonrió cuando vio entrar a Izuku. Buenos días, Midoriya. Espero que hayas dormido adecuadamente. Izuku asintió, la cama era muy suave. Nezu se rió. Sí, bueno, nunca he entendido bien la obsesión de los humanos por un colchón firme. Sé que vivo una vida más avanzada que la de la mayoría de los animales, pero debes admitir que hay momentos en los que los humanos no dan en el blanco y tu ropa de cama es uno de ellos. Creo que Aizawa está de acuerdo, considerando la forma en que se envuelve. Será mejor que tenga cuidado, sonrió Izuku. Uno de estos días, accidentalmente emergerá como una hermosa mariposa. Lo más probable es que sea una polilla, replicó Nezu. Dudo mucho que incluso su llamativo capullo pueda darle algún color. Izuku se rió. O tal vez ese saco de dormir ha ido perdiendo poco a poco todo el color que alguna vez tuvo. Nezu asintió sabiamente. Sus pecados son demasiados para contarlos. Pero no te quedes ahí sentado, come. Izuku no tuvo que decírselo dos veces y profundizó. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Bueno, supongo que eso depende. Dijo Nezu. ¿Cómo están tus habilidades informáticas? He estado tratando de aprender un poco desde que mencionaste que tal vez me enseñarías a hackear. Izuku se encogió de hombros. Pero no creo que sea muy bueno todavía. Entonces ahí es donde comenzaremos. Nezu sonrió alentadoramente. Te daré algunas tareas para probar tu habilidad actual, es casi seguro que estés más avanzado de lo que crees y luego avanzaremos hacia la piratería básica. Hitoshi sintió que iba a morir. Muy bien, tal vez eso fue un poco dramático, pero después de lo mucho que se había avergonzado anoche, sentía que merecía estar deprimido. Ni siquiera había podido pasar todas las pruebas básicas de Aizawa cuando estuvo demasiado cansado para continuar, lo que lo llevó a donde estaba ahora, tratando de obligarse de alguna manera a hacer suficientes flexiones para impresionar a Eraserhead. No estaba yendo bien. Detener. No hizo falta que se lo dijeran dos veces. Se desplomó en el suelo y se tumbó boca abajo. Tal vez, si se quedaba allí el tiempo suficiente, podría volver a sentir los brazos. Aizawa miró el cuaderno que sostenía y luego a Hitoshi. Te estás esforzando demasiado. No puedes esperar volverte más fuerte de la noche a la mañana, Shinzo, los cuerpos no funcionan de esa manera. Hitoshi gimió y rodó sobre su espalda, tú fuiste el que dijo que tenía brazos de espagueti. Aizawa esbozó una pequeña sonrisa, en realidad, te llamé figura de palo, pero no estoy en desacuerdo con tu evaluación. Hitoshi volvió a gruñir y Aizawa lo ayudó a ponerse de pie. Pero hablando en serio, si intentas esforzarte demasiado, solo terminarás lastimándote. Deku hizo lo mismo cuando comenzamos con el entrenamiento físico y terminó aprendiendo moderación de la manera más difícil. Aizawa le entregó a Hitoshi una botella de agua que aceptó agradecido. ¿Qué pasó? El niño problemático terminó desmayándose y tiene suerte de no sufrir un tirón muscular. Aizawa negó con la cabeza. No seas como él. Hitoshi asintió. Una lesión solo lo haría retroceder y no podía darse el lujo de perder más tiempo si quería demostrar que merecía su lugar en el curso de héroe. Así que necesito contenerme. No se trata tanto de reprimirse sino de conocer tus límites. Dijo Aizawa. Saber cuánto puedes manejar es una habilidad importante para cualquier héroe, pero para héroes clandestinos como nosotros puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No tienes una peculiaridad física, lo que significa que hay algunos villanos que no serán un buen rival para ti. Con el tiempo, desarrollarás las habilidades que necesitas para vencerlos, pero hay momentos en la carrera de cualquier héroe en los que tiene que optar por quedarse atrás y recopilar información en lugar de luchar. No le sirves a nadie si estás muerto o herido. Hitoshi frunció el ceño, no pensé que no pelear fuera una opción. Aizawa lo miró intensamente, no pelear siempre es una opción. Es tu responsabilidad como héroe volverte lo suficientemente fuerte como para que no sea tu única opción. Tómate un descanso y recupera el aliento. Empezaremos de nuevo en unos minutos. Hitoshi asintió y se sentó en uno de los bancos al borde del pequeño gimnasio.
Había un área en la esquina para entrenamiento con pesas y una colchoneta de sparring con la que Hitoshi se estaba familiarizando demasiado, pero la mayor parte de la habitación en realidad parecía un mini campo de parkour. Aizawa podía sortear cada obstáculo sin sudar, pero incluso los más pequeños detuvieron a Hitoshi en seco. Le quedaba un largo camino por recorrer. Shouta, ¿estás aquí? Hitoshi se sobresaltó cuando una voz de mujer llamó desde el pasillo y miró a Aizawa en busca de orientación sobre cómo manejar al intruso. La agencia de Eraserhead era independiente, así que se suponía que no debía haber nadie más en este edificio, ¿verdad? Sin embargo, para su sorpresa, Aizawa solo suspiró y gritó: «Estoy en el gimnasio, Emi». Se giró para mirar fijamente a Hitoshi, su quirk activado lo hacía aún más intimidante de lo normal. «Si le cuentas a alguien sobre ella, te expulsaré, ¿entendido?». Hitoshi asintió rápidamente y el cabello de Aizawa cayó sobre sus hombros justo cuando la puerta se abrió de golpe y una mujer delgada con cabello verde mar entró a la habitación. No había tardado mucho en encontrarlos, por lo que ya debía sentirse cómoda con el diseño de la agencia, lo que significaba que había estado allí antes, probablemente varias veces. Los ojos de Hitoshi se abrieron cuando la extraña mujer caminó directamente hacia Aizawa, el mismo Aizawa que tenía la tasa de expulsión más alta en la UA y derribaba a cualquier villano que encontraba con brutal precisión, ese Aizawa, y le daba un beso en la mejilla. La mujer debe estar loca. Hitoshi no sabía qué esperaba exactamente, pero no era Aizawa la que le lanzaba una mirada sin ningún poder detrás y ella respondía sacando la lengua. La mujer miró a su alrededor y vio a Hitoshi, que se quedó paralizado cuando sonrió y se volvió hacia Aizawa. «¿Tienes otro hijo, Shouta? No puedes evitarlo, ¿verdad?». Aizawa suspiró. «Emi, este es Shinso, está haciendo una pasantía conmigo esta semana». «Shinso, esta es Emi Fukukado, nombre de héroe. Señora Hoke». Introdujo aún más la cabeza en su arma de captura hasta que se pareció un poco a una tortuga. «Mi novia». Oh, Mirio se sentó en el suelo recuperando el aliento mientras Gran Torino hacía lo mismo frente a él. Habían comenzado a entrenar justo después del desayuno, pero entre el jet del veterano y la permeación de Mirio, ninguno de los dos había sido capaz de asestar un solo golpe. Era como un juego de la mancha masivo en el que ambos estaban en el camino, pero estaban jugando en una máquina de pinball. Fue sorprendentemente divertido. Gran Torino le acercó una botella de agua, que Mirio aceptó agradecido. «Debo admitir, chico, no esperaba que ya dominara su One for All. Toshinori tiene muchas fortalezas, pero la enseñanza no es una de ellas. Me sorprende gratamente que haya prestado atención el tiempo suficiente para enseñarte cómo usar el don». Bueno, en realidad, Mirio hizo una mueca. Gran Torino lo miró con recelo. «¿Qué?». «Quiero decir, All Might ha sido genial», dijo Mirio rápidamente. «Y tengo mucha suerte de poder aprender de él, pero, One for All en realidad me rompió los huesos cuando lo obtuve por primera vez. No fue hasta que Sir me hizo sentarme con Deku que descubrí cómo usarlo sin lastimarme». «¿Deku?», preguntó Gran Torino. «¿El analista?». Mirio asintió. «Solo está en su primer año en la UA, pero tuvo una pasantía con Sir antes de que comenzaran las clases y me ayudó un poco después de que le demostré mi don». Para su sorpresa, Gran Torino se rió entre dientes. «¿Entonces Deku realmente es un niño, eh?». «Bueno, lo estaré». ¿Sabías que cuando apareció por primera vez en escena, la opinión predominante era que era un profesional retirado como un servidor? El señor mencionó algo sobre eso. Mirio sonrió. «¿Alguna vez has trabajado con él?». «No», dijo, «pero recibí tantos correos electrónicos sobre el chico que sentí que prácticamente lo conocía». Como todos pensaban que era un viejo como yo, pensaron que nos habíamos cruzado en algún momento. «¿Qué hiciste?», preguntó Mirio. «¿Qué crees que hice?». Se rió Gran Torino. «Les dije que, por supuesto, lo conocía. Empecé a inventar historias sobre todas esas travesuras que Deku y yo habíamos hecho en los viejos tiempos, pero añadí suficientes tonterías para que nadie pudiera saber si hablaba en serio o no. Cuando alguien más me enviaba un correo electrónico, contaba las mismas historias, pero cambiaba una o dos cosas importantes para que, cuando la gente hablara, nadie pudiera ponerse de acuerdo sobre lo que realmente había sucedido, o si había sucedido en absoluto. Fue una época divertida. Eso es genial». Mirio se rió. «Apuesto a que has recibido muchos correos electrónicos enojados desde que la gente se dio cuenta de que estabas jugando con ellos». «Esa es la mejor parte», dijo Gran Torino. «Todos dan por sentado que soy un anciano senil, así que nadie puede enojarse conmigo, porque debo haberme olvidado mal».
Todavía no puedes usar ese truco, pero créeme cuando te digo que es la mejor parte de envejecer. Katsuki trató de no explotar cuando terminó de espaldas nuevamente. Hasta el momento su pasantía con Miruko había consistido en mucho sparring, lo cual fue muy divertido, no lo malinterpreten, es solo que empezaba a cansarse de perder. Cada vez que terminaba en el suelo, tenía que luchar contra ese presentimiento de que no valía nada porque no había ganado, y estaba harto de eso. La voz del perro callejero sonó en sus oídos, recordándole que Miruko era una de las 10 mejores profesionales y él era un estudiante de primer año, así que obviamente ella iba a ser más fuerte que él. Sin embargo, recordarse eso no hizo que la sensación desapareciera. Tomemos un descanso, dijo Miruko, ayudándolo a levantarse. Puedo seguir adelante. Katsuki gruñó antes de que pudiera evitarlo. Necesitaba demostrar su valía. Espera, no lo hizo. Esto apestaba. Miruko se rió. No, tu cabeza está en otro lugar, eso no es divertido. ¿Tienes hambre? Katsuki se encogió de hombros. Podría comer. Eso es lo que quiero oír. Katsuki la siguió hasta la cocina y ella abrió el frigorífico. Toma una zanahoria. No soy un maldito conejo. Bueno, lo soy, así que acéptalo. Le arrojó una zanahoria, que Katsuki agarró en el aire. Comieron en silencio durante unos minutos antes de que Katsuki rompiera el silencio. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Miruko pensó por un minuto. Mucha práctica, sobre todo. Mi quirk tampoco me hace daño, aunque cuando era niña, pensaba que me hacía débil. Su voz adquirió un tono agudo y burlón. Oh, es el lindo conejito. Ten cuidado de no asustarla o se escapará. ¿Te acosaron? Katsuki intentó enterrar su culpa mientras recordaba lo que le hizo a Deku. Miruko se encogió de hombros. Los niños pueden ser malos, ¿qué vas a hacer? Pero la broma es para ellos, porque lo que no sabían era que un conejo acorralado haría lo que fuera necesario para sobrevivir. No soy una cobarde, nunca lo fui, pero también tuve que aprender lo que realmente era la fuerza. Katsuki se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? La fuerza es fuerza, ¿no? Miruko puso los ojos en blanco. Cualquier idiota puede aprender a golpear fuerte. ¿Ves a todos estos matones con fuertes peculiaridades que piensan que son todo eso, pero cuando las cosas se ponen feas, no son mejores que alguien sin peculiaridades, porque la mayoría de las veces, se trata de fuerza de voluntad. La fuerza física te va a hacer sentadilla cuando llevas horas peleando y sientes que estás a punto de desmayarte. No ayudará cuando hay vidas en juego y estás contra un villano que es un mal enfrentamiento para ti. A veces, la fuerza consiste en luchar para salvar a esa última persona, especialmente cuando sientes que no puedes. ¿Pero qué hay de ser el más fuerte? Preguntó Katsuki. Estás en lo alto del ranking, ¿no estás tratando de ser el mejor? ¿El mejor? Miruko frunció el ceño. A la mierda con eso. No importa si eres el más fuerte, Blasty, lo que importa es que seas lo suficientemente fuerte para luchar cuando importa. ¿El mejor? Se burló. Si te concentras en ser mejor que otros héroes, eso es una especie de acto de imbécil para las personas a las que se supone que debes salvar. Un héroe debe ser fuerte por sobre todas las cosas, pero no es una competencia, es una cuestión de vida o muerte tanto para ti como para las personas a las que debes salvar. Katsuki la miró fijamente mientras procesaba lo que ella había dicho. La fuerza no se trataba de ser el mejor, nunca lo había sido. Lo había entendido todo mal durante todos estos años. La fuerza consistía en estar siempre dispuesto a luchar por lo que importaba y ser capaz de seguir luchando cuando sentía que no tenía posibilidades de ganar. Se trataba de ser lo más fuerte que pudiera ser, no de ser más fuerte que Deku o Todoroki. Si era lo suficientemente fuerte como para luchar cuando había vidas en juego, entonces eso era lo que importaba y la única persona con la que necesitaba competir era él mismo. Katsuki se puso de pie y tiró la parte verde de su zanahoria. Muy bien, Bunny Bitch, creo que será mejor que volvamos a trabajar para que pueda ser realmente fuerte cuando importa. Miruki sonrió. Eso está mejor. Ahora imagina que tengo un rehén. Izuku se frotó los ojos y deseó haber robado algunas de las gotas para los ojos de Eraser. Sabía que mirar una pantalla durante tanto tiempo podía ser agotador, pero antes, solo había estado analizando vídeos enviados por los héroes, que se sentían tan naturales como respirar, por lo que apenas notó la tensión. No era que piratear fuera difícil, por así decirlo, era simplemente que era una habilidad completamente nueva a la que no estaba acostumbrado. Tuvo que aprender la gramática de los diferentes códigos y asegurarse de no tener errores tipográficos.
Cada línea de código tenía que seguir a la última de una manera que tuviera sentido para garantizar que el programa hiciera lo que quería en el orden correcto, mientras que el análisis se movía y hacía conexiones más libremente. Básicamente, tenía que volver a entrenar su cerebro para pensar de una manera diferente. De todas formas, fue divertido, incluso cuando Nezu se rió aquella vez que se saltó un punto y coma y terminó gritándole a la pantalla. Era un punto y coma, no debería haber hecho una gran diferencia. ¡Pero no! Arruinó todo el código y a Izuku le llevó una hora entera darse cuenta de lo que estaba haciendo mal. Odiaba las computadoras. Bueno, en realidad no, pero definitivamente estaba contento de que fuera el momento de cambiar de tema y trabajar en papel en lugar de hacerlo en una pantalla. Probablemente, hackear sería mucho más fácil una vez que tuviera la oportunidad de tomarse un descanso y volver a hacerlo con la mente fresca. Nezu terminó de preparar el té y lo llevó a la mesa de la cocina mientras Izuku se sentaba. Ya había algunos archivos distribuidos entre ellos e Izuku abrió uno de ellos con curiosidad. Para su sorpresa, parecía ser una especie de prueba práctica. «Pensé que ya había completado todas tus pruebas de inteligencia», preguntó Izuku. Nezu se rió entre dientes, «Esta no es una prueba que yo diseñé, Midoriya Tsukauchi me la dio hace unos días. Creo que te dije que una licencia de investigador privado te vendría bien, ¿no?» Oh, Izuku volvió a mirar el examen y, en efecto, la mayoría de las preguntas eran sobre restricciones legales y trabajo de detective. Es que han estado sucediendo muchas otras cosas. Nezu asintió. Sí, especialmente porque has decidido llevar al héroe número 2 ante la justicia. Sin embargo, es exactamente por eso que necesitas una licencia. Gran parte del trabajo que has estado haciendo se aplicará a las horas prácticas que necesitas para ello, y una vez que recibas tu licencia, la evidencia que hayas reunido será más fácilmente admisible en la corte. Sin mencionar que las habilidades de piratería que estás aprendiendo esta semana te ayudarán en esta y en futuras investigaciones. Izuku asintió, eso tiene sentido. Entonces, simplemente hago esta prueba o... Por supuesto, esto es solo un examen de práctica, dijo Nezu. Pero habrá un examen poco antes de que comience el próximo semestre y me gustaría que estuvieras preparado para rendirlo. Entonces, ¿qué necesito saber? Nezu sonrió e Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Por qué no haces el examen de práctica y lo averiguamos? Momo no estaba segura de haber tomado la decisión correcta para su pasantía. Uabami era una heroína popular y una mujer fuerte, por lo que Momo había asumido que aprendería mucho sobre ser mujer en un campo donde los hombres eran mucho más comunes y las mujeres a menudo eran cosificadas. Había estado esperando aprender cómo evitar esa cosificación, y en lugar de eso se quedó preguntándose si su única opción era aceptarla. Debe haber alguna otra lección que Uabami tenía en mente, pero por su vida, Momo no pudo encontrarla. Al parecer, Kendo había decidido que Uabami era un chiste, pero Momo no estaba dispuesta a admitirlo todavía. Su mentora no podía estar haciéndoles perder el tiempo, ¿no? Momo siempre había sabido que la fama y la opinión pública eran esenciales para ser un héroe, su madre era una maestra en eso, después de todo, pero Uabami parecía llevarlo al extremo. Lo único que habían hecho como héroes desde que llegaron era salir de patrulla, pero incluso entonces Uabami parecía pasar más tiempo firmando autógrafos que buscando villanos y manteniendo a la gente a salvo. Sin embargo, Momo seguía agradecida. Honestamente, no esperaba ninguna oferta, no después de su épico fracaso contra Tokoyami en el festival deportivo. Había tenido expectativas muy altas para sí misma y quería con todas sus fuerzas enorgullecer a sus padres, pero en cambio se quedó paralizada cuando debería haber luchado. Sabía que su madre estaba decepcionada de ella, aunque había dicho que no lo estaba, pero aún más que eso, Momo estaba decepcionada de sí misma. ¿Cómo podía ser una heroína si ni siquiera podía luchar cuando realmente importaba? Entonces, dejó que Uabami los arrastrara a ella y a Kendo a un comercial, lo cual fue interesante. Había tomado mucho más tiempo de lo que Momo había pensado, y luego Uabami se quedó atrás para firmar autógrafos para el equipo de cámara, networking era como ella lo había llamado, y Momo había regresado con Kendo al camerino. ¿Qué piensas de todo esto, Yaoyorozu? Preguntó Kendo. Estaba sentada en el mostrador y balanceaba las piernas mientras esperaban a que Uabami finalmente se uniera a ellas. Tenemos suerte de haber recibido la oferta. Kendo puso los ojos en blanco. Quiero decir, sí, pero sigue siendo ridículo. ¿No se supone que ella debería estar enseñándonos algo? Tal vez simplemente nos lo estamos perdiendo, respondió Yaoyorozu.
Era ella la que era tan tonta como para no entender lo que su mentor estaba tratando de enseñarles. ¿No dejas de repetirte eso?, dijo Kendo. No lo sé. Tal vez lo que debemos sacar de esto es que la industria de los héroes no es tan perfecta como creímos cuando éramos niños. Quiero decir, ¿no habría sido Uabami un mejor modelo que un héroe? La popularidad es una parte importante de la industria, dijo Momo débilmente. El argumento sonaba más débil cada vez que lo repetía. Tiene salón de clases con Eraserhead, señaló Kendo. Así que, si bien la popularidad es importante, obviamente no es esencial. Personalmente, quiero luchar y salvar a la gente más que tener mi propia línea de productos para el cuidado del cabello. ¿Quieres ser un héroe sexy? Yao Yorozu lo pensó por un momento. Su madre era una heroína sexy, pero aún así luchaba, a diferencia de Uabami. ¿Pero era eso lo que quería Momo? Recordó la forma en que Mineta la había mirado de reojo cada vez que entraba a la habitación y su estómago se revolvía. No, en realidad no. Yo no quiero que la gente me mire así. Kendo se estremeció en solidaridad. Sé a qué te refieres. ¿Alguna vez has considerado rediseñar tu disfraz de héroe? Probablemente podamos pensar en algunas ideas mientras esperamos a que regrese la señorita Yukan Tabe a Fanatics Fury. Momo se frotó el brazo con torpeza. Bueno, mi disfraz necesita mostrar mucha piel. Kendo asintió, lo entiendo. No puedo tener mangas largas en mi disfraz por la misma razón. Se romperían tan pronto como activara mi peculiaridad. Pero ahora que has estado peleando por un tiempo, has aprendido dónde normalmente creas objetos mientras peleas, ¿verdad? Momo pensó por un momento. Normalmente uso mi estómago o mi espalda para objetos más grandes, y mis manos o muñecas para objetos más pequeños, simplemente porque son más accesibles si las coloco allí. Sin embargo, honestamente no uso mis muslos tanto como pensaba. Simplemente no pienso en ellos. Kendo miró a su alrededor, luego tomó una servilleta y un lápiz de cejas. Muy bien, entonces diseñemos basándonos en cómo usas realmente tu peculiaridad. Eres bastante inteligente, Yao Yorozu, no podría recordar todas esas fórmulas químicas si lo intentara, así que estoy seguro de que seremos capaces de encontrar algo que coincida con el tipo de héroe que quieres ser. Momo asintió y comenzó a esbozar algunas ideas. Lo más probable es que Kendo solo le estuviera siguiendo la corriente, pero bueno, rediseñar su traje era algo productivo que hacer mientras Uabami estaba ocupado firmando autógrafos. Tal vez Kendo tenía razón y a Uabami no le importaba nada más que la popularidad, o tal vez Momo todavía se estaba perdiendo la lección, pero al final, supuso que no importaba tanto como había pensado. Si no pudieran aprender nada de su mentor, tendrían que aprender unos de otros. Para sorpresa de Hitoshi, la señorita Hoke no se fue después de darse cuenta de que Aizawa tenía una pasante. En cambio, se quedó por ahí y se sentó en el banco riéndose de él mientras intentaba sobrevivir al entrenamiento de pesadilla de Aizawa. No sabía qué esperaba de la persona con la que Aizawa estaba saliendo, considerando que todavía estaba tratando de asimilar la idea de que su héroe favorito saliera con alguien, pero si alguien le hubiera dicho que Eraserhead estaba saliendo con una extrovertida, no lo habría creído. A Hitoshi no le molestaba necesariamente que ella estuviera cerca, simplemente era extraño. También era un poco extraño porque Aizawa peleaba de manera diferente cuando ella estaba cerca, casi como si inconscientemente estuviera tratando de presumir. Si Hitoshi no viviera con un terror mortal de que Aizawa lo expulsara justo después de haber ingresado al curso de héroe, se sentiría tentado a archivar ese hecho para chantajearlo. Era una pena, pero Hitoshi no tenía deseos de morir. En algún momento, Aizawa había ido a tomar una siesta y Hitoshi había aprovechado para colapsar en el suelo. Solo había estado en su pasantía 2 días y ya estaba agotado, pero todo valdría la pena en el momento en que tuviera en sus manos su licencia de héroe de la vida real. Solo tenía que seguir recordándose eso. ¿Estás bien? Hitoshi abrió un poco los ojos para ver a la señora Hoke parada encima de él, riendo entre dientes. Sí, Hitoshi levantó débilmente el puño en el aire mientras cerraba los ojos de nuevo. Estoy viviendo el sueño. La señora Hoke resopló. Dios mío, si Shouta no estuviera todavía vivo, pensaría que eres su reencarnación literal. Hitoshi negó con la cabeza. Sin ofender a tu novio ni nada, pero Aizawa es mucho más aterrador que yo. No necesitó abrir los ojos para saber que ella estaba poniendo los ojos en blanco. ¿Ya te dio su discurso de expulsión, no? Si quieres decir que ha dejado muy claro que puede echarme del curso de héroe en cualquier momento, entonces sí, dijo Hitoshi, me ha dado el discurso de expulsión. Sí, ese es Shouta para ti.
Hitoshi miró mientras la señora Hoke se recostaba en la colchoneta junto a él. Pero no dejes que te engañe, es un blandengue gigante. Hitoshi levantó una ceja, creo que tu definición de blando podría estar un poco sesgada. No, dijo ella con un pop. Nos llevó a un café de gatos para nuestra primera cita. Eso hizo que Hitoshi se sentara, ¿qué? Ella asintió, como dije, un tierno. Hitoshi se recostó y sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo verlo. La señora Hoke se encogió de hombros. Tiene un exterior duro, pero no dejes que eso te engañe. El secreto de Shouta es que le importa demasiado y ambos odiamos que nuestros estudiantes terminen heridos porque no se dieron cuenta de lo peligroso que es ser un héroe. Pero mientras te tomes las cosas en serio, él hará lo que sea necesario para asegurarse de que tengas éxito. Ahora arriba. Es hora de volver al trabajo. Bien, Hitoshi gimió y se estiró, lo que tú digas, la novia de Aizawa. La señora Hoke se rió y lo ayudó a ponerse de pie. Puedes llamarme broma, chico. Ella pensó por un momento, luego una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. A menos, por supuesto, que quieras ver a Shouta sonrojarse, en cuyo caso, sigue haciendo lo que estás haciendo. Hitoshi se encontró con una sonrisa similar. Bueno, si tuviera permiso. Todoroki usó su lado derecho para bajar la temperatura de su cuerpo nuevamente mientras se recostaba después de otro agotador día de entrenamiento. Su control sobre sus llamas había aumentado dramáticamente en los últimos días, pero iba a tener que practicar usando cada una de sus peculiaridades para regular su temperatura cuando regresara a UA, porque Endeavor obviamente no estaba enfocado en el equilibrio entre sus dos peculiaridades. Quizás Midori ya tendría algunas ideas. Todoroki se puso de pie de un salto cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y su padre entró, la luz de su bigote iluminaba la habitación oscura. Shouto, prepárate para salir temprano mañana. ¿Por qué? Shouto intentó mantener la sospecha fuera de su voz tanto como pudo. No necesitaba que lo arrastraran de nuevo a la sala de entrenamientos y tenía que despertarse temprano. Vamos a Osu. Endeavor se giró y salió de la habitación. Es hora de que te muestre lo que hace un verdadero héroe. Gracias por permitirnos usar sus recursos, jefe Tsuragamae, dijo Nezu cortésmente mientras los llevaban de regreso a una habitación llena de más monitores de los que Izuku había visto fuera de las tiendas de televisores. Nezu había dicho que la policía normalmente tenía acceso a la mayoría de las cámaras de una ciudad y que Nezu podía ayudarlo a piratear cualquier otra que necesitaran, por lo que este sería un buen paso intermedio para Izuku, ya que 3 días obviamente no era tiempo suficiente para convertirse en un hacker maestro. Sin embargo, lo que Nezu no había tenido claro era por qué estaban en Osu en lugar de Musutafu. Izuku había pensado que también podría comprobar cómo estaba Ida mientras estuviera aquí, pero hasta ahora no había respondido a ninguno de sus mensajes de texto. El jefe de policía se aseguró de que estuvieran instalados antes de salir. Es un placer para nosotros. Pasaste por nuestro bullpen al entrar, así que avisa a cualquiera de los oficiales si necesitas ayuda. Nezu asintió y el jefe los dejó solos. La curiosidad de Izuku se estaba volviendo loca porque no podía decidir si estaba más interesado en toda la tecnología o en la razón por la que habían venido a Osu en primer lugar. Esto último finalmente ganó. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Izuku. ¿No habría sido más fácil practicar en el departamento de Tsukauchi? Ah, Midoriya, dijo Nezu sonriendo. Seguro que ya te habrás dado cuenta de que ninguno de nuestros ejercicios de práctica es simplemente práctica. Si voy a enseñarte una habilidad tan útil como el rastreo y el espionaje, te voy a dar un villano de la vida real para que lo rastrees. Los ojos de Izuku se abrieron, oh. Entonces, como necesitamos más información para nuestro caso contra Endeavor, continuó Nezu, veamos si pueden encontrarlo en las cámaras. Izuku obedientemente se sentó y comenzó a pasar las imágenes de la cámara, enfocándose en los lugares que los héroes frecuentarían. ¿Qué te hace pensar que Endeavor está en Osu hoy? Murmuró Nezu pensativamente. ¿Qué crees? ¿Qué traería al héroe número 2 a Osu? Izuku continuó mirando a las cámaras mientras repasaba lo que sabía sobre Endeavor. Bueno, Osu no está tan poblado, por lo que no tiene sentido que venga aquí si espera mejorar la opinión pública. Tampoco tiene una alta tasa de criminalidad, por lo que no espera aumentar sus cifras. Lo único interesante que pasó aquí recientemente es espera atrapar al héroe asesino. Exactamente, dijo Nezu. ¿Y cómo cambia eso la forma en que lo buscamos? Bueno, supongo que depende de si creemos que él sabe lo que está buscando, dijo Izuku.
Buscaría al asesino de héroes en callejones apartados, así que si Endeavor es inteligente, ahí es donde estará, pero tampoco tiende a escuchar a los analistas, por lo que también existe la posibilidad de que simplemente esté planeando su habilidad innata como héroe. Para encontrarlo. Ambas son posibilidades, reconoció Nezu. Pero incluso si no escucha a los analistas, no habría llegado tan lejos si no fuera inteligente. Izuku asintió y siguió mirando, pero se detuvo cuando vio a Ida siguiendo a Manual en una patrulla. Se detuvieron y parecieron estar hablando de algo por un minuto mientras Manual sonreía disculpándose, pero cuando comenzaron a caminar de nuevo, los movimientos de Ida eran más rígidos por alguna razón, como si estuviera enojado por algo. Pero tal vez eso fue solo Ida. Era difícil distinguir entre una rigidez normal y una rigidez mala cuando se trataba de él. Ah, ¿estás mirando a Ida, no? Preguntó Nezu. Izuku asintió, no entiendo por qué eligió a Osu entre todos los lugares. Nos dijo a Aizawa y a mí que esperaba seguir los pasos de su hermano, respondió Nezu. Estábamos naturalmente preocupados, pero él insistió en que quería familiarizarse con las antiguas patrullas de su hermano, ya que podrían convertirse en suyas en unos años, suspiró Nezu. El personal también espera que ver dónde ocurrió el ataque pueda ayudarlo a aceptar todo. Izuku frunció el ceño y volvió a buscar a Endeavor. Eso tiene sentido y él dice que está bien, así que no he insistido en el tema, pero todavía estoy preocupado. Eso es porque eres su amigo. Nezu respondió. No todo el mundo tiene tanta suerte de tener gente que se preocupa por ellos. Izuku pasó las cámaras por unos minutos más, enfocándose esta vez en los lugares a los que probablemente iría el héroe asesino, lo encontré. Perfecto. Nezu miró por encima del hombro. Ahora, practica cambiar de cámara mientras se mueve mientras observa simultáneamente su comportamiento, especialmente cómo interactúa con Todoroki. La vigilancia remota tiene muchas ventajas, pero también tiene limitaciones. Hoy, sin duda, te encontrarás con ambos. Hitoshi agarró los extremos del arma de captura e intentó golpear la lata de refresco vacía que Aizawa había colocado en una de las cajas del gimnasio. Cuando Aizawa le sugirió que aprendiera a usarlo, pensó que no podía ser tan difícil, ¿verdad? Era básicamente una cinta gigante. Aizawa, por supuesto, le había advertido que se necesitaba mucha práctica para dominarla, pero Hitoshi debería haber estado más asustado. Había esperado que el arma fuera suave y flexible, ya que así se veía cuando Aizawa la usaba, pero aparentemente eso era una ilusión óptica. Supuso que tenía sentido que el arma fuera rígida, considerando que podía sujetar a los villanos que luchaban, pero también dificultaba su uso. También era muy sensible, pero no de una manera fácil de predecir. Hitoshi intentaba un pequeño movimiento y no pasaba nada, así que intentaba un movimiento más grande, pero luego, de alguna manera, los dos se combinaban hasta que el arma realizaba grandes saltos que no se parecían en nada a lo que Hitoshi había estado buscando. El arma también era propensa a enroscarse, lo que sería genial si estuviera cerca de un villano o incluso cerca de la lata de refresco vacía que se suponía que debía tirar de una caja. Fue menos grandioso cuando el arma de captura insistió en enroscarse alrededor de su brazo. No te preocupes, Shinzo, dijo Aizawa. Con el tiempo lo conseguirás. Te advertí que se necesita mucha práctica. ¿Cómo decidiste usar esta arma en primer lugar? Murmuró Shinzo. Como la mayoría de los buenos objetos de apoyo, dijo, fue la creación de un científico loco del curso de apoyo. Cuando me mostró cómo estaba diseñado para moverse, acepté probarlo y el resto es historia. Me gustó más que las alternativas más violentas. No es que haya nada malo con un poco de violencia. Hoki apareció en algún momento después del almuerzo y pasó todo el tiempo riéndose de sus intentos de usar el arma de captura, lo que Hitoshi pensó que era extremadamente inútil. Yo uso nudillos de bronce y Deku usa pistolas. Sí, pero el público tiende a ser menos indulgente con las heridas causadas por armas que con las causadas por peculiaridades, dijo Aizawa. Pero, sea como sea, se combinó bien con mi estilo de lucha y, una vez que lo dominé, mi arma de captura se volvió lo suficientemente versátil como para poder usarla para atacar, defender y contener, así que no planeo dejarla pronto. Muy bien, intentémoslo de nuevo. Piensa en el arma como una extensión de ti mismo, en lugar de algo extraño que necesitas domar. Hitoshi asintió y apuntó a la lata, tratando de casi romper el arma como lo hizo Midnight con su arma. Por una vez, el arma hizo exactamente lo que él quería, excepto por una pequeña cosa. En lugar de golpear la lata, golpeó a Hitoshi en la nariz.
Dejó caer el arma para agarrarse la cara, pero mientras caía, uno de los extremos de alguna manera se enroscó alrededor de sus piernas y Hitoshi terminó en el suelo. Aizawa resopló. Sí, eso pasa. Te acostumbrarás. De alguna manera, eso es exactamente lo opuesto a consolar. Hitoshi refunfunó. Aizawa puso los ojos en blanco, desenrédate y sigue practicando. Voy a tomar un café. Hitoshi gimió y se puso a trabajar mientras Aizawa se iba. Solo necesitaba ser paciente, no podía esperar ser tan bueno como Aizawa con un arma que nunca había tocado antes de esta mañana. Dominaría esa estúpida cosa eventualmente si era lo suficientemente terco. Hoke todavía se reía de él. Eres como un gatito. Hitoshi finalmente logró desenrollar el arma de sus piernas y ponerse de pie. ¿Cómo es eso? Sigues enredándote mientras juegas con una cuerda. Ella chilló. Hitoshi la miró con enojo y trató de envolverla en el arma. No sabía qué esperaba que sucediera, tal vez pensó que sería un blanco más fácil porque era mucho más grande que una lata de refresco. Fuera lo que fuese lo que había intentado hacer, no cambió el hecho de que el arma, de alguna manera, rodeó completamente su cuerpo y envolvió sus brazos de tal manera que perdió el control de ella mientras tropezaba y se estrellaba contra el suelo. Gracias por probar mi punto. Broma se rió. Quizás deberías intentarlo. Hitoshi se retorció mientras intentaba desenredarse con poco éxito. Puedes empezar por sacarme de este lío. ¿Sabes qué? Quizá debería hacerlo. Hoke se acercó y agarró los extremos. No puede ser tan difícil como lo estás haciendo parecer. Simplemente tira de aquí y luego. Para sorpresa y descontento de Hitoshi, el arma en realidad parecía estar haciendo lo que ella quería, al menos hasta que la movió demasiado rápido y se sacudió en su mano y se enroscó alrededor de su brazo. Ella se rió entre dientes. Oh, eso fue inesperado, apuesto a que sí yo. En cuestión de minutos, de alguna manera había logrado que tanto ella como Hitoshi quedaran enredados sin remedio en las espirales del arma de captura. Cualquier éxito que hubiera tenido al principio debe haber sido suerte de principiante, porque lo que fuera que había sido, ya había desaparecido hacía tiempo. Habría estado tentado de decirte lo dije si no fuera por el hecho de que ahora estaba más preocupado por no ser estrangulado. Es broma, deja de tirar, está muy apretado. Bueno, ¿cómo se supone que voy a desenvolver esto sin tirar, No puedo respirar. Uf, ¿cómo es que esto es tan difícil? Shouta hace que parezca fácil. Desafortunadamente, Aizawa eligió ese momento exacto para regresar con su café. Hitoshi y Hoke se congelaron y lo miraron con los ojos muy abiertos. Les echó un vistazo, irremediablemente enredados en el suelo y su expresión cambió a una que estaba 100% terminada antes de girar sobre sus talones y comenzar a caminar de regreso fuera de la habitación. Hitoshi miró a Hoke con pánico, solo para verla mirándolo con una expresión similar. Esperar. Shouta, no te vayas. ¡Ayuda! Aizawa, vuelve. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta y respondió. Ustedes dos se metieron en este lío, pueden salir solos. Mirio miró por la ventanilla del tren mientras este se dirigía a toda velocidad hacia Shibuya. Gran no quería que adquiriera hábitos extraños por luchar contra un solo oponente durante demasiado tiempo, por lo que iban a una zona más poblada para que pudiera comprobar lo que estaba aprendiendo contra verdaderos villanos. Hasta ahora, solo habían estado refinando su control sobre One for All y tratando de combinarlo a la perfección con Permeation. Gran había sido de gran ayuda para que Mirio lo viera como su don, no solo de All Might, lo que honestamente todavía era un poco difícil. Sí, One for All comenzaba a sentirse más natural, pero usar Permeation se sentía como respirar. Había sido parte de él toda su vida, incluso si su control había sido deficiente antes de conocer a Sir. One for All todavía se sentía como un suéter usado. Pero tal vez eso se debió a que el Quirk venía con expectativas muy altas. All Might quería que él fuera el próximo símbolo de la paz. No se arrepentía de aceptar el Quirk, y no creía que lo haría nunca, pero había momentos en los que la presión lo afectaba. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si no le gustaba a la gente? Y sí, incluso después de salvar a 1.000.000 de personas, todavía no era ni la mitad del símbolo de la paz que era All Might. Y sí, Gran Torino lo sacó de sus pensamientos al golpearlo en la cabeza. Detente. Prácticamente puedo verte pensando demasiado desde aquí. ¿Qué tienes en mente? Mirio suspiró, es mucho por lo que estar a la altura. Por la cara de Gran, pudo notar que entendía lo que Mirio estaba diciendo, pero para su sorpresa preguntó, ¿qué? Ya sabes, frunció el ceño confundido, ser el próximo All Might. Gran Torino inclinó la cabeza, ¿quién es All Might?
Bien, en este punto Mirio estaba 90% seguro de que Gran Torino se estaba metiendo con él, así que se rió. Eres un viejo loco. Gran Torino sonrió, pero soy un viejo loco con razón. Si nadie supiera quién era All Might, ¿cambiarían tus objetivos? Mirio pensó en eso. ¿Seguiría intentando ser el símbolo de la paz? Su objetivo de salvar a 1 millón de personas vino desde antes de recibir uno para todos, así que eso no cambiaría, pero aún querría ser un símbolo. Aún querría salvar a la gente, dijo finalmente Mirio. Eso no ha cambiado en absoluto, pero no creo que hubiera pensado en ser un símbolo de paz. Si no fuera por All Might, creo que mi objetivo sería simplemente llevar esperanza a la gente. Entonces haz eso. Gran dijo simplemente. Mira, Toshinori es un gran hombre y un maravilloso símbolo de paz, pero tú no eres él. Eres tu propia persona con tu propia peculiaridad y serás un símbolo poderoso por derecho propio, así que deja de preocuparte tanto por estar a la altura de su legado y empieza a preocuparte por las cosas que realmente importan. ¿Cómo salvar gente? Preguntó Mirio. ¿Cómo salvar a la gente? Asintió Gran. De repente los frenos chirriaron y el tren se detuvo. Pedimos disculpas por el retraso, habló una voz por el intercomunicador, pero hemos realizado una parada de emergencia. Nos pondremos en camino tan pronto como se resuelva el incidente. Mirio frunció el ceño y miró a Gran Torino, que parecía igualmente aprensivo. Se pusieron de pie, aunque Mirio no estaba muy seguro de si había algo que pudieran hacer. Se dirigían al frente del tren, cuando hubo un fuerte choque y un héroe profesional se estrelló contra el costado del tren, seguido por el monstruo más aterrador que Mirio había visto jamás. Gran se puso en posición de batalla mientras enfrentaba al villano. ¿Qué estábamos diciendo acerca de salvar a la gente? Izuku cambió de cámara cuando Endeavor y Todoroki doblaron otra esquina. Observar a Todoroki y Endeavor durante todo el día había sido difícil. No en términos de habilidad, en comparación con algunos de los ejercicios de piratería que Nezu le había dado ayer, usar el acceso de seguridad de la ciudad era relativamente fácil, pero, bueno, al verlos interactuar, era fácil ver las señales de alerta y por qué todos los habían pasado por alto durante más de una década. Endeavor era muy bueno ocultando su verdadera naturaleza. Debido a su reputación de ser duro, nadie se acercó lo suficiente para ver el miedo en los ojos de Todoroki. Para ellos, Endeavor era severo y tenía altas expectativas para su hijo, pero esos eran rasgos admirables en los padres. Todoroki tenía mucho potencial, así que obviamente su padre necesitaba ayudarlo a alcanzarlo. Lo que la gente en la calle nunca se dio cuenta fue que la persona violenta que Endeavor proyectaba al público no era solo una persona, y el propio Todoroki hacía tiempo que había aprendido que cualquier emoción tenía que estar escondida bajo un exterior helado, por lo que ni siquiera podía pedir ayuda. Izuku solo esperaba que su plan para derrotar a Endeavor funcionara. Había momentos en los que parecía demasiado intimidante, como si lo hubieran puesto frente a una pared de piedra lisa y le hubieran dicho que la escalará. Endeavor era el héroe número 2 y un maestro del engaño y la manipulación, por lo que derrotarlo estaba destinado a ser absolutamente imposible. Izuku respiró profundamente para calmarse mientras seguía mirando. Era un niño sin don en el curso de héroes de UA, estaba acostumbrado a hacer lo imposible. De repente, notó que Endeavor se tensaba y miraba algo más adelante en la calle. Izuku miró a Nezu pidiendo permiso antes de cambiar de cámara para ver qué estaba mirando. Izuku jadeó y fue vagamente consciente de que Nezu se había puesto rígido a su lado. Ese es un Nomu, tartamudeó Izuku. ¿Qué? Obtengamos una visión general de la situación. Nezu dijo con calma. Empecemos por... Se quedó en silencio cuando el Nomu arrojó un pedazo de escombro al edificio que tenía la cámara, provocando que se derrumbara y la transmisión de la cámara se volviera estática. Necesitan a todos a bordo, dijo Nezu. Ven, Midoriya, salgamos a ayudarlos. Tenya y Ida corrió junto a Manual mientras se dirigían hacia las explosiones en la distancia. Esto era demasiado llamativo para ser el asesino del héroe, pero si todavía estaba en Osu, entonces tenía que estar aprovechándose del caos. Tenya no pudo evitar mirar hacia los callejones por los que pasaban, esperando ver algún atisbo de ese asesino. Sabía que era poco probable que encontrara algo, por lo que se sorprendió lo suficiente como para dejar de correr cuando vio una sombra con una bufanda roja acechando por una calle lateral oscura. Miró a Manual, que no se había dado cuenta de que ya no lo seguía, y luego volvió a mirar la sombra, que giró y desapareció en una esquina. Solo dudó un momento antes de correr hacia la oscuridad. Entendió lo que Manual había dicho acerca de no buscar venganza, pero no tenía otra opción.
Si a ese asesino se le permitiera seguir matando, entonces la herida de su hermano sería en vano. No podía permitir que ese demonio manchara así la memoria de su hermano. No se molestó en permanecer en silencio mientras corría. Que el asesino de héroes lo escuchara. Que se diera la vuelta y lo enfrentara para que pudiera vengar a su hermano. Las explosiones y los gritos del resto de la ciudad debieron haber sido más que fuertes para cubrir sus movimientos, o tal vez a ese asesino no le importó, porque no se dio la vuelta. ¿Cómo se atrevió? El héroe asesino se giró de repente, haciendo que Tenya lo perdiera de vista, pero no podía abandonar su búsqueda. No cuando estaba tan cerca. Esta zona de la ciudad estaba desierta, por lo que las personas que vivían aquí estaban durmiendo o ya habían sido evacuadas. Fue igual de bueno. No quería que ningún civil se interpusiera en esta lucha. Miró hacia todas las calles posibles, negándose a detenerse hasta que volvió a ver la sombra unos minutos más tarde. Esta vez, el asesino se quedó quieto, de cara a la pared del callejón con su katana en mano. Tenya no dudó. El héroe asesino se giró al escuchar el sonido de los motores, pero él era el siguiente Ingenium, era más rápido que algún monstruo manchado de sangre. Levantó la pierna para patear al héroe asesino en la cabeza, pero el hombre logró levantar su espada justo a tiempo para bloquear la patada y derribar el casco de Tenya con un rápido movimiento. «Corre», dijo Stein, «este no es lugar para niños». El corazón de Tenya se encogió de odio y frunció el ceño mientras se ponía de pie. Vengaría a su hermano aunque fuera lo último que hiciera. Izuku corrió junto a Nezu, agradecido de haber usado su disfraz de héroe hoy. ¿Cómo había terminado Nomusenosu? Por lo que Shigaraki dijo en la USG, Izuku había tenido la idea de que el monstruo era único, pero supuso que con alguien como All For One trabajando detrás de escena, realmente no debería haberse sorprendido. ¿Pero por qué Osu de todos los lugares? Había lugares mucho mejores si la liga quería inspirar miedo. Sinceramente, no estaba seguro de qué podían hacer él y Nezu para ayudar. Sus balas no iban a servir de mucho contra un monstruo con múltiples poderes que podía regenerarse a sí mismo. Pero tenían que intentarlo. Quizás podrían ayudar con la evacuación. Finalmente habían llegado al lugar donde se desarrollaba la mayor parte de la acción. Los héroes estaban perdidos, luchando por obtener la ventaja mientras dos gnomos separados atacaban todo lo que veían. Los incendios ardían y a un lado, vieron a Manual usando su don para apagarlos. ¿Alguien ha visto a Tenya?, gritó Manual. Se escapó. Izuku y Nezu se congelaron y se miraron. Irida. Izuku maldijo y corrió hacia la escalera de incendios más cercana. Con todo el caos en el terreno, sería más rápido atravesar la ciudad por los tejados. Vagamente, era consciente de que Nezu trepaba detrás de él. Necesitaban encontrar a Irida, con suerte antes de que hiciera algo estúpido. Mirio siguió a Gran Torino mientras derribaba al monstruo del tren. ¿Era esto? All Might había dicho algo sobre un monstruo con múltiples dones que atacaba en la USG, pero no podía ser el mismo tipo, ¿verdad? Ese gnomo estaba en la cárcel. Pero este también tenía el cerebro expuesto y parecía estar atacando sin pensar mucho, por lo que tenía que ser el mismo tipo de criatura. Gran Torino inmediatamente comenzó a rebotar en los edificios circundantes para asestar golpes al gnomo, por lo que Mirio activó One for All y comenzó a cronometrar sus ataques para que, cada vez que Gran se retirara, estuviera listo para asestar un golpe. Un oponente normal se estaría frustrando, pero el gnomo simplemente siguió atacando al mismo ritmo. Escuchó un grito detrás de ellos y se giró para ver a un par de civiles retrocediendo, tropezándose con una serie de escalones mientras intentaban escapar. Sonrió tan alegremente como pudo. Tenía gente a quien salvar. Abuela, llévalos a un lugar seguro, gritó Mirio. Yo me encargaré de este tipo. Gran asintió y voló para agarrar a los civiles mientras Mirio centraba toda su atención en el gnomo y comenzaba a golpear, volviéndose intangible cada vez que el monstruo intentaba asestar un golpe. Sus dos peculiaridades fluyeron juntas a la perfección, algo con lo que había estado luchando desde que recibió Uno para Todos, pero no tuvo tiempo de felicitarse antes de sentir un calor abrasador y volverse completamente intangible por instinto, hundiéndose completamente en el suelo. Apareció unos segundos más tarde y a 3 metros de distancia para ver a Endeavor asando al gnomo con el que acababa de estar luchando. No le había dado ninguna advertencia antes de lanzar su ataque, y si Mirio no hubiera logrado volverse intangible justo cuando lo hizo. ¿Cuál es la gran idea? Gran corrió hacia Endeavor. Para alguien que no lo conociera, Gran podría parecer demasiado bajo para ser realmente intimidante, pero Mirio no querría estar en el lugar de Endeavor en ese momento. Casi matas a mi pasante. Endeavor se burló de él.
Puedo manejar a este tipo mejor que un niño. Tu interno logró esquivarlo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gritó Gran en ese momento. El problema es que lanzaste un ataque peligroso que podría haber lastimado a otro héroe. ¿Sabías siquiera que la habilidad del Emillón le permitiría esquivarlo? Mirio sintió que la temperatura bajaba a su lado y se giró para ver a un niño de aproximadamente la edad de Deku sosteniéndole un trozo de hielo. ¿Te quemó? Mirio negó con la cabeza. Estoy bien. ¿Y tú? El niño asintió. Padre nunca haría nada que pusiera en grave peligro mi seguridad. Frunció el ceño y miró al gnomo, que empezaba a moverse de nuevo. Pero esta lucha aún no ha terminado. Izuku se había preocupado al principio de que Nezu no pudiera seguirle el ritmo porque sus piernas eran mucho más cortas que las de un humano, pero de alguna manera Izuku había olvidado lo rápido que podían correr los animales si se lo proponían. Tan pronto como llegaron a los tejados, Nezu se había puesto a correr a 4 patas, lo que, de nuevo, Izuku debería haber esperado, pero era fácil olvidar que no era humano. Nezu se apresuró y marcó el ritmo, con Izuku guiándolos mientras repasaba mentalmente lo que sabía sobre el asesino de héroes. Trabajaba mejor en la oscuridad, ataques furtivos, así que probablemente trataría de evitar el caos de los ataques de los Nomu, lo que significaba que debían dirigirse en la dirección opuesta. La mayoría de las veces atacaba en callejones, y tenía que estar cerca de donde Manual estaba patrullando, de lo contrario Ida nunca lo habría visto. Cuando los encontremos, ¿qué pasará después? Preguntó Izuku. Nosotros peleamos. Nezu dijo simplemente. Tu prioridad será llevar a Ida a un lugar seguro, pero si Stein te ataca, tienes mi permiso para defenderte a ti y a Ida. No deberías meterte en problemas por el uso ilegal de peculiaridades de ninguna manera, sino solo para estar seguro. Izuku asintió. Está bien, solo, ten cuidado. Stein es mortal. Así eran las personas que me crearon, dijo Nezu con seriedad. Izuku tragó y siguió corriendo. Tenía que confiar en que Nezu sabía lo que estaba haciendo, pero ¿y si ya era demasiado tarde? ¿Qué pasaría si cuando encontraran a Ida, él ya estuviera? De repente, las orejas de Nezu se movieron y giró bruscamente a la izquierda. Izuku lo siguió, aguzando sus oídos para escuchar lo que el oído más sensible de Nezu había captado, pero todo lo que pudo escuchar fue el caos del ataque de Nomu. Corrieron sobre 2 tejados más antes de que Nezu se detuviera patinando e Izuku tuviera que concentrarse para evitar caer por el borde del tejado. Miró a Nezu y luego miró por encima del tejado. El blanco del traje de héroe de Irida destacaba claramente en la penumbra del callejón, al igual que el áspero brillo de la espada que flotaba sobre su cuello. Estaban lo suficientemente cerca ahora que Izuku ni siquiera necesitaba una audición sobrehumana para captar las siguientes palabras de Stein. Muy bien, Ingenium. Que tu muerte traiga un mundo mejor. Izuku no sabía qué lo había llevado a moverse. Nezu le había dicho que solo debía llevar a Ida a un lugar seguro y dejarle a Stein con él, pero entonces Izuku vio el cuchillo y supo que tenía que hacer algo. El tiempo pareció ralentizarse cuando sacó su arma y disparó la hoja justo cuando comenzaba a caer. El disparo resonó demasiado fuerte cuando la fuerza de la bala hizo que la espada se desviara de su curso y saltaron chispas cuando el metal golpeó el concreto. Izuku tragó saliva mientras Stein se giraba lentamente para mirarlo fijamente. El cerebro de Izuku estaba trabajando horas extras. No sabía qué tan herido estaba Ida, o exactamente cuál era el quid de Stein, o incluso si el otro profesional que vio desplomado contra la pared todavía estaba vivo. Nezu estaba unos pasos detrás de él, y era lo suficientemente bajo como para que Stein probablemente no lo hubiera visto todavía, pero definitivamente había visto a Izuku. Ninguno de ellos tenía dones físicos que pudieran dominar al asesino de héroes, e Izuku no tenía suficiente experiencia para luchar contra él por su cuenta. En este momento, la mejor opción sería que Izuku distrajera a Stein el tiempo suficiente para que Nezu ideara un plan y contactara a cualquier refuerzo que pudiera. El láser iba a matarlo. Izuku discretamente se quitó su cinturón de herramientas y lo dejó caer al suelo junto con su gancho de agarre, esperando que Nezu pudiera usarlos en cualquier plan que ya se le ocurriera. Luego saltó del techo, usando las escaleras de incendios y las canaletas para aparcar su camino hasta el callejón. Stein simplemente observó su descenso, con los ojos entrecerrados mientras observaba a su nuevo oponente. ¿Otro niño? Stein se burló. Vete ahora y te dejaré vivir. Tengo asuntos que atender. Déjame llevarme Ingenium y no me volverás a ver nunca más. Dijo Izuku. Priorizar el rescate. Nezu podría seguir a Stein siempre que él e Ida estuvieran a salvo. Vamos Ida. Yo, Midoriya.
La voz de Ida sonaba quebrada e Izuku realmente esperaba estar bien después de todo esto. No puedo mover mi cuerpo. Desde que me cortó estoy paralizado. Izuku frunció el ceño. Eso coincidía con las teorías que había leído sobre la peculiaridad de Stein. Entonces cortar debe activar su poder de alguna manera. Eso significaba que tendría que evitar ser cortado. Stein frunció el ceño, esta falsificación no merece tu atención. Vino aquí para matarme, pensando solo en venganza, no en actos heroicos. Debe morir, pero tu destino aún está indeciso. Midoriya, no te involucres. Ida suplicó. Por favor, esta es mi pelea. Sin ofender, Ida, dijo Izuku secamente, pero no estás en condiciones de enfrentarte al héroe asesino en este momento. Suficiente. Stein gruñó. Cuando tu amigo decidió pelear conmigo, garantizó que los más débiles de nosotros serían sacrificados. Si insistes en proteger a un insecto inútil como él, no tendré más remedio que matarte a ti también. Izuku estabilizó su arma y apuntó. Nadie es inútil. Mirio quería ayudar a luchar contra el Nomu, pero era demasiado peligroso acercarse demasiado al Endeavor mientras luchaba, por lo que él y Gran Torino estaban trabajando actualmente para evacuar los edificios circundantes y asegurarse de que ninguno de los civiles fuera alcanzado por el poderoso fuego del Endeavor. Explosiones. El hijo de Endeavor, que se había presentado como Shouto, estaba tratando de ayudarlos, por lo que Gran le había dado permiso de emergencia para usar su don para proteger a otros y así poder proteger a los civiles con su hielo y evitar que el fuego de su padre debilitara los ya inestables edificios. La buena noticia fue que Endeavor estaba avanzando contra los Nomu. Parecía estar abrumándolo gradualmente, pero seguía curándose solo. Mirio recordó que All Might dijo que podían hacer eso, pero desafortunadamente la policía no había compartido mucha información sobre el Nomu con los héroes, considerando que pensaban que el de Laus había sido el único. Todo lo que todos sabían sobre estos monstruos era que solo All Might había podido vencer al último, pero a menos que estuviera milagrosamente en Osu por cualquier motivo, no podían contar con él para salvarlos. Atención a todos los héroes. Una voz cortó la estática de su dispositivo de comunicación estándar, la Comisión de Héroes. El héroe asesino ha sido visto en el 4 de febrero de 2010 de la calle Echo. Si tu peculiaridad no es adecuada para luchar contra los monstruos, por favor ayuda. Una sonrisa aterradora iluminó el rostro de Endeavor e inmediatamente se alejó del Nomu, Ben Shouto. Mirio se quedó boquiabierto y miró a Gran Torino, que tenía el ceño fruncido. El don de Endeavor era muy adecuado para luchar contra los Nomus, así que ¿por qué iba a ir a luchar contra el asesino de héroes? ¿De verdad iba a abandonar a los invictos Nomu cuando había civiles en peligro? Vinimos a Osu buscando a Stein, explicó Shouto, luego suspiró y corrió detrás de su padre, que ya estaba desapareciendo por la calle. Lo siento. Ese imbécil. Gruñó Gran. No me extraña que haya sido capaz de vencer a Toshinori. Mirio tragó saliva y miró hacia el Nomu, que ya se había recuperado del último ataque de Endeavor y avanzaba torpemente hacia los pocos civiles que aún estaban evacuando. Si All Might era la única persona que había vencido a uno, eso significaba que, como próximo poseedor de One for All, era su responsabilidad derrotar a estos monstruos. Dejó que la luz de su don lo rodeara mientras corría para interponerse entre el Nomu y los civiles que huían. Aplastar. La puntería de Izuku era buena, pero los reflejos de Stein se habían perfeccionado tras años de combate a vida o muerte, por lo que la bala apenas le rozó el brazo mientras se lanzaba hacia adelante, espada en mano. Izuku saltó hacia atrás, tratando de no pisar a Ida mientras enfundaba su arma y agarraba el brazo de Stein e intentaba tirar de él hacia atrás. Stein, sin embargo, simplemente se retorció, obligando a Izuku a soltar su brazo. Ambos dieron un paso atrás, jadeando y esperando que el otro hiciera el siguiente movimiento. Detener. Ida lo intentó. Midoriya. Ahorrarse. Cállate, Ida, no te dejaré. Espetó Izuku. Eso no es lo que hace un héroe. Stein se enderezó y miró a Izuku con curiosidad. Interesante, es posible que tengas lo necesario para ser un verdadero héroe, no uno de estos falsos inútiles, si te comprometes a proteger a aquellos que en realidad son inocentes. Izuku miró a Ida y a Native, luego a Stein. Si pudiera mantener una conversación, sería más seguro que pelear mientras esperaba que Nezu hiciera su movimiento. Siguió el ejemplo de Stein y relajó su postura. ¿Qué crees que es un verdadero héroe? El fuego en los ojos de Stein era fanático. Alguien que salva a otros sin esperar nada a cambio. El sistema roto sigue produciendo celebridades moralistas a las que no les importa en lo más mínimo la gente a la que defienden.
Hasta ahora, el único héroe verdadero que he visto es All Might. Izuku se mordió el labio. La opción segura sería fingir que estaba de acuerdo con Stein, pero entonces la conversación terminaría, y si Nezu aún no estaba listo, entonces, la otra opción era tratar de luchar contra él por ideología. Eso podría hacerlo enojar, pero alargaría la conversación y desviaría la atención de Ida. Probablemente se iba a arrepentir de esto. No sé si incluso All Might califica como un verdadero héroe. La pasión en los ojos de Stein se convirtió en rabia. ¿Qué dijiste? Izuku se obligó a sonar indiferente. ¿Has visto toda la mercancía que tiene All Might? Probablemente sea uno de los héroes más famosos que jamás haya existido. Eso no suena en absoluto como tu definición de héroe. En todo caso, deberías elogiar a los héroes clandestinos. A ellos no les importan los medios en absoluto. All Might no pidió su fama, gruñó Stein. La usa para darle esperanza a la gente. Izuku se encogió de hombros. Si eso es lo que eliges creer. ¿Por qué tú? Izuku hizo que pareciera que estaba poniendo los ojos en blanco, pero en realidad estaba mirando hacia arriba para ver si Nezu estaba listo. Vio a Nezu asomándose por el borde del techo y contuvo un suspiro de alivio. Bueno, hasta ahora todo lo que había podido hacer era enemistarse con un asesino peligroso, así que bien podría hacerlo enojar más. Quizás entonces cometería un error. Todo lo que digo, Izuku extendió las manos en señal de rendición fingida, es que All Might no es tan bueno como lo pretendes. Se supone que los héroes deben dar esperanza a la gente, ¿verdad? Bueno, cuando conocí a All Might por primera vez, no perdió el tiempo diciéndome que no podía ser un héroe. ¿Suena eso como algo que hace un verdadero héroe? Stein frunció el ceño y volvió a adoptar su postura de batalla. All Might sería capaz de reconocer a un verdadero héroe, así que si dijera que no puedes serlo, entonces eres solo otro farsante y por eso debes morir. Izuku tragó saliva y se preparó para correr. Su fama te ha cegado. Crees que estás matando para arreglar el sistema, pero en realidad solo eres un fanático trastornado de All Might. Stein se abalanzó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar a Izuku, Nezu arrojó una granada de destello al callejón. Izuku cerró los ojos justo antes de que golpeara y cuando los abrió de nuevo, el callejón se llenó con los efectos de una de sus bombas de humo. Stein se balanceaba a ciegas ahora, pero Izuku simplemente se agachó y corrió para agarrar a Native por el cuello y arrastrarlo hacia Ida. Sintió la punta de una espada en su cuello y se quedó paralizado. En el otro extremo estaba Stein, con los ojos inyectados en sangre, pero definitivamente llenos de rabia y concentrado en Izuku. Se había recuperado de la granada de destello mucho más rápido de lo que Izuku había planeado. Izuku tragó y trató de prepararse para el golpe, pero antes de que Stein pudiera matarlo, se escuchó un sonido de cremallera, luego un ruido metálico cuando el gancho de agarre de Izuku se incrustó en la pared. Stein lo miró confundido, lo que significaba que todavía estaba mirando en la dirección equivocada cuando Nezu retrajo el cable y usó el impulso para volar hacia Stein y patearlo en la cabeza con todo el peso de su cuerpo. Izuku tomó eso como una señal para agarrar a Ida y Native y correr. Detrás de él, podía escuchar a Nezu gruñendo y mordiendo mientras Stein intentaba desalojarlo. Era difícil creer que el director, normalmente sereno, fuera capaz de derrotar al asesino de héroes solo, pero pronto deberían aparecer más héroes, por lo que Izuku necesitaba priorizar el rescate. No dejó de correr hasta que llegó a la calle. Apoyó a Ida y Native contra la pared opuesta para poder tener una visión clara del callejón en caso de que Nezu necesitara ayuda. ¿Están bien ustedes dos? Todavía no puedo moverme, dijo el nativo débilmente. Aparte de eso, solo algunas puñaladas y algunas heridas en la carretera cuando me arrastraste. Izuku hizo una mueca, lo siento mucho. Es solo con ustedes dos. Está bien, Midoriya, dijo Ida. Es mejor que lo que nos hubiera pasado si hubiéramos quedado en manos de ese asesino. Gracias. Hablando de eso, ¿por qué tuve que salvarte, Ida? Izuku sabía que el estrés de la situación probablemente lo estaba afectando, pero no pudo evitar gritarle. ¿Por qué no hablaste con nosotros? ¿Cómo pudiste pensar que buscar venganza era una buena idea? Ida hizo una leve reverencia. No estaba pensando. Lo único en lo que podía concentrarme era en mi ira. Espera, Native miró a Ida en estado de shock. ¿Puedes moverte? Los ojos de Ida se abrieron y levantó la mano lentamente. ¿Sí? ¿Cómo? El cerebro de Izuku estaba corriendo de nuevo. El quid de Stein debe tener un límite de tiempo. Pero eso no puede ser correcto, dijo Native. Estaba paralizada antes de que apareciera Ingenium y todavía no puedo moverme. Quizás el tamaño del corte, dijo Izuku.
Pero ambos tienen heridas de arma blanca de tamaño similar. Espera, considerando el tamaño de su lengua, ¿lamió las hojas antes de que quedaras paralizado? Ida y Native intercambiaron una mirada e Ida asintió. Creo que sí. Simplemente pensé que estaba actuando raro, dijo Native. Izuku negó con la cabeza, lo más probable es que tenga que ver con el tipo de sangre. ¿Entonces tienes diferentes tipos de sangre? Soy B, dijo el nativo. Y yo soy A. Dijo Ida. Está bien, murmuró Izuku distraídamente. Entonces, tiene un límite de tiempo diferente según el tipo de sangre, pero eso significa que no hay forma de saber cómo afectará su don a Nezu, ya que los tipos de sangre humanos no se traducen en animales. ¿El don de Stein funcionará en él? A menos, por supuesto, que los científicos le hayan insertado ADN humano junto con el de todos los demás animales que usaron. Los sonidos de la pelea todavía se podían escuchar desde el callejón e Izuku miró para ver que el humo se había disipado casi por completo. Nezu todavía se mantenía firme, usando una combinación de puñetazos y mordidas para apuntar a los puntos de presión y ligamentos de Stein. Uno de los brazos del asesino de héroes ya colgaba flácidamente a su costado, y parecía estar tratando de permanecer en un lugar tanto como fuera posible, por lo que Nezu probablemente había logrado lastimar al menos una de sus piernas, pero Izuku sabía mejor que la mayoría con qué facilidad la adrenalina podía adormecer incluso el dolor severo, así que cualesquiera que fueran las heridas que tuviera Stein, probablemente no lo detendrían por mucho tiempo. Deberíamos ayudar. Otros héroes deberían aparecer pronto, pero hasta entonces, no podemos dejar que Nezu luche solo. ¿Estás conmigo, Ida? Ida asintió y se puso de pie. ¿Estáis locos los dos? Preguntó el nativo. Solo sois dos estudiantes. La última vez estuvo a punto de mataros. Tenemos que intentarlo, dijo Ida. Es mi culpa que Nezu esté luchando contra el asesino de héroes, no puedo dejar que muera. ¿Midoriya? Ida. Izuku se giró y vio a Todoroki y Endeavor corriendo hacia ellos. ¿Todoroki? ¿Dónde está el asesino de héroes? Endeavor frunció el ceño. ¿Es esta tu idea de una broma? Izuku le devolvió la mirada a Endeavor y señaló el callejón, donde el sonido del metal contra el concreto todavía era claramente audible. Apúrate. Ya hay un héroe aquí, pero no podrá derrotar a Stein solo. Endeavor corrió hacia el callejón e Izuku suspiró aliviado. Por muy terrible que fuera Endeavor, su habilidad para derrotar a los villanos era innegable. Nezu estaría bien. ¿Ahora qué? Ah, claro, primeros auxilios. Todoroki, ¿puedes hacer hielo para Ida y Native? Necesitamos detener el sangrado y el frío ayudará con eso. Todoroki asintió y le entregó a Izuku un trozo de hielo antes de agacharse junto a Native y cubrirle la mano derecha con hielo para aplicar presión en su hombro. Izuku hizo que Ida se sentara nuevamente y comenzó a tratar de detener el sangrado del agujero en su brazo. La mayoría de sus suministros médicos estaban en el cinturón de herramientas que le había dado a Nezu, pero quizás Todoroki tenía algunos. ¿No estás herido, verdad Midoriya? Todoroki preguntó de repente. Izuku negó con la cabeza. Estoy bien. Stein no tuvo la oportunidad de lastimarme antes de que Nezu interviniera. Hablando de Nezu, eligió ese momento para salir corriendo del callejón, luciendo chamuscado mientras se daba palmaditas en los brazos frenéticamente para apagar las pequeñas llamas y brasas que se habían quedado atrapadas en su pelaje. ¿Por qué tuvo que ser Endeavor quien vino a venir? ¿Nuestra ayuda? Es como si ni siquiera le importara que yo estuviera allí. Oh, hola Todoroki, ¿cómo va tu pasantía? Todoroki pareció sorprendido de que Nezu realmente lo reconociera. Bien. Nezu asintió, y ya estás aplicando primeros auxilios, muy bien. Estoy feliz de ver que Aizawa no ha aflojado en nuestro entrenamiento. ¿Cómo están todos? Ahora que Nezu estaba a salvo e Izuku podía verlo bien, notó que él mismo podría necesitar algunos primeros auxilios. Además de las pequeñas quemaduras de Endeavor, Nezu sangraba por múltiples heridas, y dado que había estado luchando contra Stein a corta distancia, la teoría de Izuku acerca de que era inmune a la peculiaridad de Stein debido a un tipo de sangre no humano probablemente era correcta. Sin embargo, con suerte, Stein estaría en prisión antes de que tuvieran que usar ese conocimiento. Lo estamos haciendo tan bien como se puede esperar, director Nezu, señor. Dijo Ida. Gracias a usted y a Midoriya por venir en nuestra ayuda. La expresión de Nezu se endureció. Ida, abordaremos esto antes de que regreses a UA. Ida tragó e inclinó la cabeza, entiendo.
Debo disculparme. Izuku hizo caso omiso de la incoherente disculpa de Ira cuando de repente se dio cuenta de que era un poco más genial de lo que había sido desde que Endeavor se unió a la pelea por primera vez. ¿Ya había vencido al asesino de héroes? Izuku miró hacia el callejón y abrió mucho los ojos. Endeavor estaba desplomado en el suelo. Sus llamas siempre presentes habían desaparecido y la única señal de que seguía con vida era la intensa mirada de odio en su rostro. El asesino de héroes cojeaba hacia él, con la espada echando chispas mientras la arrastraba por el cemento. Por segunda vez esa noche, Izuku no tuvo tiempo de pensar antes de ponerse en movimiento. Fin del capítulo.